entender mejor el pasaje del que vamos a hablar, es importante hablar un poco de la ciudad de Corinto. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a entender muchas cosas acerca de la carta en general, así como el pasaje que vamos a estudiar hoy. Corinto era una importante ciudad portuaria, una importante ruta comercial que la convertía en un gran centro económico y una ciudad cosmopolita a donde llegaban personas de diferentes nacionalidades. Por eso también en Corinto había un montón de templos para dioses griegos y romanos. Según historiadores, habían por lo menos 12 templos diferentes. Además, algo que hacía atractiva a la ciudad también era que ahí se realizaban los Juegos del Istmo, que eran muy parecidos a los juegos que se realizaban en Atenas. Era de los eventos más importantes de esa época. Y eso hacía que se causara más tráfico de lo habitual. Más personas llegaban a ver los juegos. Además de esto, era una ciudad que llamaba la atención para muchas personas porque las restricciones morales en esa ciudad eran mínimas. Había mucha codicia, pero también inmoralidad sexual. Aún para los estándares paganos de la cultura que los rodeaba, Corinto era una ciudad moralmente corrupta. Tal moralmente corrupta era que su mismo nombre se volvió sinónimo de desenfreno y depravación moral. Y para hablar de inmoralidades, las personas de la época ocupaban una palabra que era corintianizar. O sea que imagínense que eran tan inmorales de que tenían su propia palabra. La gente ocupaba corintianizar como para decir hacer cosas malas, hacer cosas depravadas, hacer cosas inmorales. Esa palabra llegó a representar entonces incluso la embriaguez desenfrenada. Y Pablo, en su segundo viaje misionero, fue a ese lugar. Pasó allí 1 año y medio. De hecho, ha sido el segundo lugar donde más tiempo pasó como misionero. El lugar donde más tiempo pasó como misionero Pablo fue en Éfeso. Y entonces, estando ahí durante ese año y medio, fundó la iglesia de Corinto. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 18. Pero para él, obviamente, por las cosas que he hablado antes, era bien difícil establecer una iglesia y mantenerla pura en una cultura como la cultura de la ciudad de Corinto. Pero ¿cuándo y dónde escribió Pablo esta carta? Después de Corinto, Pablo se fue a visitar otras ciudades, a seguir de misionero en otras ciudades, a fundar otras iglesias. Así, 1 año después de fundada la iglesia de Corinto, cuando estaba en Éfeso, alrededor del año 54-55 después de Cristo, Pablo recibe un grupo de personas que venían de la iglesia de Corinto. Era una delegación que la misma iglesia de Corinto había enviado y querían hablar con Pablo sobre varios problemas que estaban sucediendo en la iglesia. Había divisiones, había sectarismo, había envidias, había pleitos, inmoralidad sexual, egoísmo, mundanalidad. Se habían dejado arrastrar por toda la cultura corintia y lo querían llevar eso a la iglesia. Y por eso Pablo escribe esta carta, en el que a cada problema que ellos tenían, le respondía él con el evangelio. Pero lo hacía para que ellos pudieran vivir una vida de acuerdo a lo que el evangelio enseña. Entonces, el propósito de Pablo al escribir esta carta fue un doble propósito. Primero, guiar a la iglesia de Corinto a separarse el error y el desorden moral según el reporte que le habían dado a Pablo como estaban viviendo. Pero en segundo lugar, también Pablo aprovechó para contestar algunas preguntas específicas que los corintios tenían y que se las comunicaron con esta delegación. Así entonces, esta epístola se puede dividir en 2 grandes partes. Del capítulo 1 al 6, Pablo aborda los temas que le reportó la delegación que le llegó a visitar a Éfeso. Y del capítulo 7 al 16, Pablo comienza a contestar diferentes preguntas de los corintios en temas específicos. De hecho, es en el capítulo 7 que inicia respondiendo acerca del matrimonio. Y hablando de diferentes aspectos del mismo, específicamente de los versículos 18 al 31, Pablo está exhortando ahí a los corintios a que miren el matrimonio, la aflicción, el gozo, las posesiones, los negocios y el servicio a la luz de la nueva era inaugurada con el evangelio, en el cual la fe cristiana ya comenzó, el reino de Dios ya inició. Y les dice que los cristianos deben de entender que a medida que la presente forma de este mundo va pasando, la vida del reino va continuando y se va extendiendo, tocando todos los aspectos de la vida. Por lo tanto,
Él les quiere decir a ellos de que no debemos de hacer de las cosas terrenales nuestro objetivo último en la vida. Y le dice que sea que estemos casados o no, en aflicción o gozo, o tengamos o no tengamos posesiones, los cristianos no tenemos que estar atrapados por esas cosas, sino que los cristianos tenemos que darnos cuenta del carácter efímero de todas esas cosas y saber que después de pasar por este mundo, después de pasar por este valle terrenal, vamos a entrar a la eternidad. Así que les dice Pablo, durante esta vida tenemos que prepararnos para la vida que viene después de la muerte. Y así es que llegamos entonces para la pregunta que vamos a responder hoy. ¿Cómo un joven cristiano como ustedes puede vivir una soltería para la gloria de Dios? Y junto con esta pregunta llegamos al pasaje del cual vamos a aprender hoy. Primera a los Corintios 7, 32 al 35 dice de la siguiente manera. Mas quiero que estéis libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradará a su mujer. Y sus intereses están divididos. Y la mujer que no está casada y la doncella se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y esto digo para vuestro propio beneficio, no para poneros restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar vuestra constante devoción al Señor. ¿Qué vamos a aprender en este pasaje entonces? En este pasaje vamos a aprender que la soltería es una etapa en la que los jóvenes pueden vivir sin ansiedad, preocupados solamente de agradar al Señor, promoviendo lo honesto y creciendo en su devoción al Señor. En otras palabras, lo que Pablo nos está diciendo es que vivamos la soltería sin preocupación, pero preocupados. Así tenemos que vivir la soltería, sin preocupación, pero preocupados. Y para comprender esto vamos a ver 4 partes muy importantes en este pasaje, en 1 Corintios 7, 32 al 35. Lo primero que vamos a leer es vivir sin preocupación. Vamos a ver que tenemos que vivir sin preocupación. 1 Corintios 7, 32. La primera parte dice, mas quiero que estéis libres de preocupación. El apóstol Pablo le escribe a toda la congregación de Corinto esta parte. Y después en 4 versículos se dirige a los solteros. Pero lo que le escribe a todos es, quiero que estén libres de preocupaciones. En otras palabras, para Pablo era importante que toda la iglesia de Corinto pusiera toda su ansiedad en el Señor. Pero Pablo también sabía que los solteros de Corinto estaban preocupados por su estado civil, por su soltería. De hecho, es bien interesante que la palabra preocuparse por, o la frase preocuparse por, ocurre 7 veces en todo el Nuevo Testamento. Y de esas 7 veces que la encontramos en todo el Nuevo Testamento, 4 están en este pasaje. Así que posiblemente los solteros son personas muy preocupadas, según Pablo. El dejar las preocupaciones en el Señor es un consejo tanto para casados como para solteros por igual. Entonces, si Pablo les dice, miren, yo quiero que ustedes no se preocupen por nada, quiero que echen su ansiedad sobre el Señor, quiero que todas sus preocupaciones las pongan en el Señor, ¿será entonces que los jóvenes que están en la soltería no deben de preocuparse por nada? Y así vamos a la segunda parte de este pasaje que estamos estudiando, en donde vemos un contraste entre solteros y casados. Y ese contraste lo vemos específicamente en los versículos 32, segunda parte, al 34, primera parte. El soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor? Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradará a su mujer, y sus intereses están divididos. Lo que Pablo dice del soltero y su preocupación por agradar al Señor lo conecta con lo que dijo antes. Quiero que estén libres de ansiedad, de preocupación, de congoja. Es decir, quiero que ustedes vivan sin preocupaciones, pero al mismo tiempo preocupados por una sola cosa, por agradar al Señor. Y es que los solteros están libres de las preocupaciones que tenemos los casados. Y se pueden preocupar de las cosas que pertenecen entonces a la iglesia de Dios. Y es que la Biblia nos dice que el cristiano disfruta de la libertad en Cristo. Todos los cristianos disfrutamos de libertad en Cristo. Pero el que está soltero tiene la oportunidad de pasar la mayor parte de su tiempo poniendo su mente en las cosas que agradan al Señor.
ocupándose positiva y activamente de las cosas del reino de Dios. No importa a qué se dediquen o en qué ministerio estén sirviendo, el cristiano soltero es diligente y se preocupa de promover la causa de Cristo siempre. Pero ¿por qué se preocupa de eso el cristiano soltero? Porque esa debería ser la preocupación del cristiano soltero. Porque tiene un genuino deseo de agradar al Señor en todo y no tiene ningún impedimento para poder realizar este deseo. Pero quiero dirigirme a los jóvenes varones que están acá hoy. En su soltería, ¿a qué se están dedicando? En su soltería están siendo diligentes con las cosas del Señor. Están viviendo su soltería de tal manera que están buscando agradar a Dios. Y es que, como les dije, tanto el soltero como el casado gozan de la libertad que Cristo provee. Ninguno es inferior al otro. Lo que Pablo dice nada más es de que el soltero tiene más tiempo para las cosas del Señor que el casado. ¿Por qué? Ustedes saben cuáles son las preocupaciones del casado. Además de Oscar y de mi persona, ¿hay algún otro casado acá? ¿Algún otro hombre casado acá? Jonathan. Entonces, Jonathan, Oscar y yo sabemos las preocupaciones del casado. También sabemos la preocupación del soltero. Acá enfrente tienen una persona que estuvo por 33 años soltero. A los 33 años me casé y yo llevo casi 4 años casado y llevo 1 año, 3 meses y 1 semana siendo papá. Y las preocupaciones son bien distintas. De hecho, la última vez que prediqué acerca de este tema, casi iba a cumplir el año de casado. Y si yo hiciera la lista, si yo tuviera la lista y le enseñara la lista de las cosas que puse, preocupaciones que puse hace casi 3 años y las que están ahora, ha aumentado increíblemente. Ya uno se preocupa casi de cualquier cosa que sucede en su casa. Porque antes, por lo general, uno dejaba que sus papás se preocuparan por distintas cosas. Que sus papás se preocuparan si se iba el agua, que sus papás se preocuparan si no servía una puerta, que sus papás se preocuparan si estaba llena o no estaba llena la refri. Ustedes sabían que ustedes iban a abrir la refri y de alguna manera iban a encontrar comida ahí. Pero hay distintas preocupaciones. Y sobre todo cuando vienen los hijos. Jonathan tiene 2 hijos. ¿Qué sentiste la primera vez que se te enfermó tu primer hijo? Miren, es una preocupación que no se les puede describir. Le cambia la cara a uno. Uno siente toda la impotencia del mundo al mismo tiempo. Después se va dando cuenta que quizás no era tan grave, pero al principio uno no haya qué hacer. Es como el primer día que uno lleva al bebé a la casa, la bebé a la casa. Uno no duerme. Porque las preocupaciones cambiaron, la vida cambió totalmente. Y es que el casado tiene una doble preocupación, tiene una doble obligación. Por un lado, te tiene que preocupar por las obligaciones o las necesidades de su esposa y de sus hijos, pero por otro lado también debe preocuparse por su servicio a Dios por medio de su servicio en la iglesia. Ambas cosas son exigidas por la palabra de Dios. Las 2 cosas el casado lo tiene que hacer. El hombre casado debe, como dice Efesios 5:25 al 28, amar a la esposa así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndole purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentar la iglesia para sí mismo, gloriosa, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Así, los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pero Pablo también, además de esto, a los hombres le escribió lo siguiente en 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su familia, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Quiere decir que cuidar la familia es una preocupación válida y necesaria. Es algo a lo que la Biblia obliga a los hombres casados. Pero por lo mismo, eso limita el tiempo que un casado puede ocupar trabajando para el Señor o sirviéndole al Señor. Es por eso que Pablo dice que los intereses del casado están divididos. Y como les dije antes, tanto el hombre soltero como el casado están en un mismo nivel delante de Dios. Ambos son obreros dentro de la iglesia. Pero el casado, a diferencia del soltero, por imposición de Dios, debe cuidar también a su familia.
Y es por eso que la preocupación del soltero es agradar a Dios en todo. Y la del casado está dividida. Y así terminamos la segunda parte de este pasaje. Y vamos a la tercera parte, en el contraste entre solteras y casadas. Les confieso que entre muchas imágenes que vi para hacer ese contraste, escogí esta precisamente porque me acordé de mi esposa. Me acordé de mi esposa a las 6 de la tarde, la hora de dormir a mi hija. Y eso cambia totalmente todo. ¿Por qué? Porque también hay un contraste entre solteras y casadas bien fuerte. Dice 1 Corintios 7:34, segunda parte, y la mujer que no está casada y la doncella se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y vamos a comenzar por partes acá. Dice, la mujer no casada y la doncella, las dos, se preocupan por las cosas del Señor. Pero ¿por qué Pablo habla de la mujer no casada y la doncella o la soltera? O en otra versión dice la virgen. Porque primero se refiere a aquellas mujeres que estando casadas antes y que enviudaron o se divorciaron, ya no están casadas. Sobre todo a las mujeres jóvenes que han pasado por eso. Y en segundo lugar se refiere a las vírgenes o a las solteras que nunca han estado casadas, pero que bien podrían tener una relación de noviazgo, que para la Biblia es una relación de compromiso. Lo que Pablo dice es que a una mujer soltera le es posible dedicarse de lleno, es decir, por completo, ocupando todo su tiempo, toda su mente, todos sus recursos para la obra de Dios. Pablo menciona incluso un par de ejemplos en otras partes del Nuevo Testamento de mujeres solteras que se dedicaron fielmente a la obra del Señor. La primera es Romanos 16:2, que dice, ahora os recomiendo a Febe, nuestra hermana, que es diaconisa de la iglesia que está en Cencrea, para que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que le proveáis cualquier cosa que necesite de vosotros, porque también ella fue ayudadora de muchos y de mí mismo. Pero también en Filipenses 4:2 y 3 dice, exhorto a Evodia y exhorto a Síntique a que tengan el mismo sentir en el Señor. Ciertamente te ruego también a ti, genuino colaborador, que las ayudes, ya que ellas lucharon juntamente conmigo en el Evangelio. Algo bien curioso de este caso es que Evodia y Síntique eran dos mujeres solteras que estaban peleadas entre ellas. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Cualquier parecido a cualquier grupo discipular de mujeres, de jóvenes de la iglesia, es pura coincidencia. Pero hay algo que me llama la atención en los dos pasajes. Es que acerca de Febe Pablo la califica como ayudadora de muchos. Y acerca de Evodia y Síntique dice que lucharon juntamente con Pablo en el Evangelio. Y ahora quiero hacer una pregunta a ustedes, jóvenes cristianas, a las mujeres que están acá. Ustedes como jóvenes cristianas solteras, ¿son ayudadoras de muchos en el reino de Dios? ¿Se podría calificarla a ustedes como ayudadoras de muchos en el reino de Dios? ¿O solo buscan ayudarse a ustedes mismas? Ustedes como jóvenes cristianas solteras, ¿luchan en y por el Evangelio? ¿Se podría calificarla a ustedes como aquellas jóvenes que luchan por el Evangelio diariamente? ¿O solo luchan por sus propias metas personales e intereses personales? Y es que mientras ustedes como jóvenes solteras no tengan en el horizonte, no tengan en un futuro cercano la posibilidad de casarse, su vida tiene que ser para el Señor. En todas las áreas de su vida. Tiene que ser para el Señor. Por eso, volviendo a leer el pasaje, dice, y la mujer que no está casada y la doncella se preocupan por las cosas del Señor para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Esto no quiere decir que las mujeres casadas no son santas. A lo que se refiere aquí el apóstol Pablo es que la soltera, mientras permanezca soltera, está apartada, está consagrada para las cosas del Señor. Y eso lo tiene que manifestar tanto en su cuerpo como en su espíritu, en su parte material como en su parte inmaterial, en lo que todos ven como en lo que nadie ve. Y es que cuando la mente y el cuerpo están llenos del Espíritu Santo, dominados por el Espíritu Santo, reflejan la santidad de Dios.
se va a mostrar, se va a evidenciar que la soltera en su vida está apartada para Dios. Lo va a mostrar en su manera de hablar, lo va a mostrar en su manera de acercarse a los hombres, lo va a mostrar en su manera de vestir, lo va a mostrar en su manera de servir, lo va a mostrar en que no anda en chismes ni en murmuraciones, en que no anda en pleitos, en que no anda soñando con tener una vida como las demás jóvenes del mundo, etc. Y esto no quiere decir que la soltera sea más santa y espiritual que una mujer casada, sino que la soltera tiene el tiempo, está totalmente apartada y consagrada a las cosas del Señor. No tiene impedimento alguno para hacerlo. ¿Por qué? Porque la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y hay maridos que molestan más que otros, como Jonathan y Oscar. Yo casi no molesto. Y es que la casada está preocupada de los cuidados de su esposo, de los hijos, de los cuidados de su hogar. Y a eso se refiere que está preocupada por las cosas del mundo. Porque está preocupada por todas esas cosas. Por eso es que la esposa se dedica a cuidar a su esposo e hijos para el Señor y así establecer un hogar cristiano. Por ejemplo, Efesios 5, 22 y 22 al 24 dice: las casadas a sus propios maridos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, como también el Mesías es cabeza de la iglesia, el mismo que es el salvador del cuerpo. Por tanto, como la iglesia está sometida al Mesías, así también las casadas a sus maridos en todo. Y por eso es que vemos que la casada se preocupa por las cosas del mundo. No tiene el mismo tiempo que la soltera para muchas cosas. Pero la soltera sí tiene el tiempo para servirle al Señor. Ahora, antes de pasar a la cuarta parte de este pasaje, quiero aclarar una cosa. Y quiero hacer una pregunta primero. Como cristianos solteros buscan ser santos en cuerpo y espíritu, porque lo que leímos estaba en el contexto de las mujeres. Pero la orden de ser santos en cuerpo y espíritu no solo es para las mujeres, también es para los hombres. Efesios 5, 1 al 3 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como el Mesías también nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios para olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Todo lo que Dios establece, Satanás va a buscar falsearlo y corromperlo. Donde Dios establece amor verdadero, Satanás produce amor adulterado. Un amor falso que se caracteriza por los deseos del mundo y que entonces identifica a aquellos que no son hijos de Dios, así como los verdaderos hijos de Dios los caracteriza el amor según Dios, según la Biblia. Y es que en contraste con el amor piadoso, no egoísta, perdonador, entregado, el amor del mundo suele ser lujurioso e indulgente consigo mismo. El amor del mundo se basa en la satisfacción del deseo personal, en el cumplimiento de expectativas egoístas. Y el mundo está alegando continuamente que se necesita amor. Y ese amor se pregona en todas partes, en la televisión, en las canciones, en las películas. Pero lo que se está haciendo es explotar el amor egoísta, el deseo emocional y lujurioso, haciendo pensar que es amor genuino. Por eso es que en la gran mayoría de ocasiones, la búsqueda desesperada de esa clase de amor lleva a fornicación y a toda inmundicia. Porque esa clase de amor es egoísta y destructivo. Es una falsificación engañosa del amor de Dios. Es condicional siempre y egocéntrico. Se interesa en la satisfacción momentánea y personal. Se interesa solo en el obtener. Por eso dice: fornicación y toda inmundicia o avaricia ni un se nombre entre vosotros como conviene a santos. Tampoco la conducta obscena, ni el necio hablar, ni chocorrerías que no convienen, sino más bien acción de gracias. ¿Pero a qué se refiere todo esto? A que un hijo de Dios, una hija de Dios que han sido santificados por el Espíritu y cada vez el Espíritu los va haciendo más conforme a la imagen de Cristo, ya son santos. Son apartados para Dios para glorificarle en todas las áreas de su vida. El santo evidencia una vida que busca continuamente alejarse de toda contaminación del pecado y lo hace con acciones de gracias. ¿A qué se refiere? Con obras que manifiesten los satisfechos y agradecidos que están en Cristo Jesús. Porque una persona agradecida es una persona que está satisfecha en Cristo. Una persona agradecida dice: en Dios tengo todo lo que es bueno para mí y no voy a ser llevado a deshonrar el valor de su nombre por sensaciones
temporales. La gratitud nos capacita para estar satisfechos en Cristo. Por eso es de que es siendo agradecidos, estando satisfechos, que se nos permite valorar apropiadamente el maravilloso regalo que es la sexualidad como Dios la diseñó. Y Dios nos ofrece a nosotros la esperanza sorprendente de vivir de esta manera, de vivir siendo santos para Él. Dios no nos pide que nosotros bajemos las normas según nosotros podamos cumplir. Sus normas siempre están establecidas muy alto para que seamos santos. Pero lo que hace es que nos capacita para nosotros poder llegar a cumplir esas normas. Nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado la palabra, nos ha puesto una iglesia local, nos ha puesto con hermanos en Cristo que nos cuidan, que nos corrigen, con quienes podemos platicar y aconsejarnos mutuamente para que nosotros podamos cumplir esto y vivir como santos. Ahora, después de explicar esto, que es lo importante en el tema de la soltería, vamos a la cuarta parte del pasaje que estamos estudiando. Que vivir así, cuando los solteros viven así, preocupados por las cosas del Señor, cuando las solteras viven preocupadas por las cosas del Señor y los casados viven tanto preocupados por su hogar y preocupados también por las cosas del Señor, todo eso beneficia a la iglesia. El versículo 35 dice: y esto digo para vuestro propio beneficio, no para poneros restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar vuestra constante devoción al Señor. Y aquí Pablo se está dirigiendo a solteros y a casados. Y él dice, todo lo que ha hablado es para el beneficio de la iglesia, para cuidar su bienestar físico y espiritual. Y es que una iglesia en donde los solteros saben que se deben de dedicar al Señor y los casados sirven al Señor, pero también dirigen bien sus hogares, es una iglesia saludable. Es una iglesia que va a ir creciendo. Es una iglesia que va a ir teniendo comunión y edificándose mutuamente. Pero una pregunta muy importante para ustedes jóvenes es: ¿cómo pretende un hombre soltero o una mujer soltera llegar en un futuro a edificar un hogar cristiano que glorifique, que honre a Dios en la relación de esposo y esposa y en la crianza de sus hijos si no están buscando agradar a Dios hoy? Miren, cuando uno se casa no es que se convierte en santo cuando uno se casa. Uno va arrastrando todos los pecados que traía desde antes. E incluso muchos pecados que tienen que ver con la manera de ser o con las relaciones se intensifican. Porque no es lo mismo que cuando son amigos nada más, se gustan en el tiempo del compromiso, estarse viendo solo por algún par de horas o a veces menos al día, o solo hablarse por teléfono o solo chatearse, que estar todos los días, las 24 horas del día, con otra persona que tiene costumbres quizás distintas a las de nosotros. Cosas aún en las más mínimas que somos diferentes. Y eso evidencia la carne de uno y evidencia el egoísmo de uno. Casándome se van a acabar todos mis problemas y ya me voy a poder santificar. No. Por eso, ¿cómo es que algunos pretenden comenzar una relación y pretenden en un futuro formar un matrimonio que agrada al Señor si no están agradando al Señor hoy siendo solteros? No van a poder hacerlo seguramente en el futuro. Va a ser muy difícil a menos que hoy comiencen a trabajar en eso. Si no, seguramente van a llegar a sufrir al matrimonio. Por eso Pablo dice que todo esto es para beneficio de la iglesia. Jóvenes. Por eso Pablo añade una frase bien importante. No es para ponerles restricción. Esa frase, no para ponerles restricción, significa literalmente, no es para ponerles lazo. Y procede del lenguaje de la cacería. Se usa aquí obviamente en forma figurada. Es como si Pablo les dice, miren, yo no los quiero encadenar, yo no los quiero tener amarrados. No quiero que estén amarrados de sus pies como se hacen con los animales después de la cacería. Al contrario, Pablo les dice, quiero que ustedes se sientan libres, que sean libres de tomar sus decisiones, ya sea que se quieran mantener solteros o que se quieran casar, pero que ya sea que quieran una cosa o la otra, lo hagan glorificando a Dios. Por eso es que a los solteros la Biblia le manda estas cosas para su provecho, para que con la libertad con que Cristo los ha hecho libres, ustedes pueden dedicarse de lleno al servicio del Señor.
Un servicio que se caracterice por la disciplina y por la devoción al Señor. Una vida que demuestre devoción, constancia en la obra del Señor. De manera que sean siervos que sirvan al Señor sin distracción. Que sean jóvenes apasionados por Jesús, entregados y rendidos a Él, esclavos de Cristo, porque han sido redimidos por Cristo. Por eso es que la única forma de vivir una soltería para la gloria de Dios es recordando que hemos sido redimidos por Cristo. Y es que el Evangelio nos enseña que aún siendo nosotros pecadores, Dios nos amó y por su gracia y misericordia nos dio a Cristo. Él encarnó, vivió una vida perfecta, venció la tentación y nunca pecó. Él fue el soltero perfecto. Manteniéndose puro, venciendo la tentación, porque sólo así podría lograr redimir a su esposa, a la iglesia. Él fue inocente, perfecto, santo, puro y obediente, y fue entregado a morir en una cruz por nosotros, que somos culpables, imperfectos, sucios, pecadores y desobedientes. Y con su sangre derramada en su muerte y por su resurrección, nos redimió, nos compró y nos hizo suyos. ¿Por qué esto es importante? Porque ustedes que están acá, a ustedes no les define un estado civil. A ustedes no les define la palabra soltera o casada en el DUI. O la palabra soltero o casado en el DUI. Ni siquiera el estado que tengan en Facebook. Tampoco eso les define. No los define eso. Los define el Evangelio. Su felicidad no está en una relación o en la falta de una relación. Su felicidad está en Cristo y estar satisfechos solo en Él. Por eso, ¿cómo un joven cristiano puede vivir una soltería para la gloria de Dios? Los jóvenes redimidos, satisfechos en Cristo Jesús, disfrutan esta hermosa etapa de la vida que es la soltería y la viven para agradar al Señor, preocupándose para glorificarlo, para honrarlo, promoviendo lo honesto y creciendo en su devoción al Señor. Y esto entonces me lleva a tres importantes implicaciones para nosotros hoy. La primera es que la soltería del cristiano no debe ser influenciada por los patrones culturales del mundo. ¿Qué quiere decir? Que la manera en que usted vive en su soltería, en la manera en que usted vive en sus relaciones, no puede estar definida por lo que el mundo dice o por cómo todo el mundo lo hace, sino por lo que dice la palabra de Dios. De esto, como les dije antes, se va a hablar mucho más en el taller Noviazgo, qué, por qué y para qué. Pero hay una frase que estaba leyendo, preparando este taller, leyendo lo que dicen distintos autores de esto. Y es que en una predicación, Paul Washer le preguntó a un grupo de jóvenes: ¿ustedes saben todo lo que la Biblia tiene que decir acerca del noviazgo? Y ellos le respondieron no. Entonces su noviazgo lo están viviendo como el mundo lo dice, como el mundo lo vive. Porque ni siquiera se han tomado el tiempo para saber qué dice la Biblia acerca de eso. Y es que muchas veces nosotros nos vamos por esto, por lo que hace el mundo. Y es lo que estaba haciendo Corinto, la iglesia de Corinto. Se había dejado llevar por la mundanalidad que lo rodeaba, por todo lo que lo rodeaba en la ciudad. Pero nosotros con la soltería, ni con otra área de la vida, ninguna área de la vida podemos hacer eso. En segundo lugar, la soltería debe vivirse sin ansiedad, satisfechos en Cristo. No estén ansiosos o ansiosas por tener novia o novio, por comenzar una relación, por comprometerse. No estén ansiosos por eso. Disfruten la etapa de la soltería, pero disfrútenla sin preocupación, preocupándose solo por agradar al Señor. Y esa es la tercera implicación. Al vivir satisfechos en Cristo, podemos vivir una soltería que agrade a Dios. Pero ¿cómo es una soltería que agrada a Dios? Voy a mencionar por lo menos 4 cosas, hay muchas más. Primero, una soltería que agrada a Dios es una soltería que se vive en pureza y en santidad. En segundo lugar, una soltería que agrada a Dios es una soltería que se vive creciendo en el conocimiento y devoción a Cristo por el estudio de su palabra.
Es yendo a las Escrituras para saber cómo vivir. En tercer lugar, una soltería que agrade a Dios es una soltería que se vive sirviendo al Señor, ocupando el tiempo que tienen para servir al Señor. Y por último, entonces, una soltería que agrada al Señor es una soltería que proclama constantemente, que ocupa el tiempo que tiene para proclamar el Evangelio con su vida, para proclamar el Evangelio con su voz, a toda persona. Por eso es de que de esta manera ustedes pueden ser solteros, redimidos, que vivan para agradar al Señor, para la gloria del Señor. Vamos a orar.